García Manjarres para que hable a nuestras vidas. Pues si no saben quién es nuestro amigo Eric y nuestra amiga Vicky y nuestra amiga Zaclali. ¿Vale? Pues adelante, amigos. Me pongo, como dijera el pastor, me pongo mute y les pongo play a ustedes. Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio. Quisiéramos comenzar con una oración para que Dios tome el control del estudio y ponga en nosotros un corazón dispuesto y pues para que también pues hable el Espíritu a través de nosotros, que sea Él el que hable a través de nosotros y que tome el control de este estudio. Si quieren acompañarnos, cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites el poder compartir tu palabra. Te damos gracias por mis hermanos que hoy están conectados, también por aquellos que no pudieron conectarse, que seas tú en nosotros, que Cristo sea el fundamento de nuestras familias, que sea la roca en donde estamos cimentando nuestra familia. Ayúdanos a los varones a ser esos sacerdotes de casa, esos guías, esos proveedores materiales y espirituales, que podamos nosotros compartir tu palabra, que podamos enseñarla, que podamos compartir esa sabiduría que tú nos das. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón siempre dispuesto a aprender de tu palabra para que podamos nosotros transmitirla, compartirla y llevarla por obra, que podamos nosotros también ser el reflejo de Cristo y que podamos con nuestro ejemplo enseñar también a nuestras familias. Te pedimos por todas aquellas esposas, ayudas idóneas, que también pongas en ellas ese corazón dispuesto también a siempre apoyar a sus esposos, a siempre apoyar este matrimonio, su matrimonio, que siempre podamos como pareja ser ese ejemplo, ese reflejo de Cristo y su iglesia, y que podamos siempre estar en un mismo sentir, que podamos comprendernos unos a otros y que siempre anhelemos el que Cristo sea el centro de nuestro hogar. Te pedimos también por aquellos hijos adolescentes, aquellos hijos también pues ya adultos, adolescentes, niños, que también podamos ellos puedan sujetarse a sus padres, que ellos puedan ser obedientes, que ellos también puedan reflejar el amor de Cristo y que puedan ellos también aprender de tu palabra y llevarla por obra. Te damos gracias por este ministerio de matrimonios, para que lo sigas levantando, lo sigas reforzando, que podamos cada uno de nosotros con nuestro matrimonio dar testimonio de tu amor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. El título de este estudio le pusimos como título La instrucción de la palabra a los hijos. La instrucción de la palabra a los hijos. Y tomamos dos versículos que van a ser los principales en nuestro estudio, van a ser versículos base para llevar este estudio, y quisiéramos que nos acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tan importante es para Dios que los hijos sean instruidos en la palabra desde casa? A veces pensamos que con la enseñanza que se les da a la iglesia es suficiente, que sabemos que es de gran bendición,
por ejemplo, la escuelita dominical es de gran bendición. Vida Kids, que se da los sábados, es de gran bendición. Pero Dios también nos demanda, nos instruye o nos especifica que debemos dar una instrucción en casa. Si nosotros realmente queremos que nuestros hijos crezcan cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, pues la instrucción debe ser todos los días y en todo momento. Algo que quisiéramos resaltar de estos versículos es, pues, que es muy directa la palabra, ¿no? ¿A quién le está hablando esta palabra, estos versículos? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pues es muy claro, ¿no? ¿A quién le está hablando? Pues a todos aquellos que tienen hijos, ¿no? A los padres. Entonces, es muy importante que seamos los padres los que den esa instrucción. Y algo también sumamente importante es que comienza esta instrucción o este mandato, dice que estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces no dice que se las vas a enseñar solo a tus hijos. Dice que tú primero las tienes que escribir en tu corazón. Entonces nos está diciendo que como padres nosotros debemos de empezar, que si vamos a instruir, que si vamos a enseñar algo, nosotros somos los primeros que debemos de reflejar esa enseñanza y esa instrucción. Si nosotros pedimos o queremos, anhelamos que nuestros hijos sean obedientes, pues preguntémonos, ¿nosotros somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Nosotros realmente estamos siendo ese ejemplo para enseñar, para que ellos sean obedientes? Otra cosa importante que quisiéramos resaltar de estos versículos es que nos enseñan o nos muestran qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dice, ¿en qué momento y en dónde se debe instruir a los hijos? Pues aquí también este versículo nos enseña y claramente en dónde y en qué momento debemos instruirlos. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, aquí estamos hablando, o la palabra nos habla, cuando nos dice dentro y fuera, nos está hablando del lugar. ¿En dónde? ¿En dónde vamos a instruir a nuestros hijos? Pues dentro y fuera de casa. Y nos dice también que ¿cuándo? Pues dice al acostarte y cuando te levantes. Entonces, aquí es muy importante que tomemos esta enseñanza. Podemos compartir el pan, podemos estar cocinando, cuando estemos platicando de algún tema de la escuela, que tengamos que tomar alguna decisión, cuando jugamos, cuando hacemos limpieza, cualquier oportunidad es buena para compartir la palabra con nuestros hijos. Ahora, eso es dentro de casa. Afuera, pues, por ejemplo, cuando vamos camino a la escuela, cuando vamos al súper, cuando vamos a una reunión familiar, cuando salimos de vacaciones, cuando salimos a comer, cualquier lugar es bueno para compartir la palabra. Nosotros debemos estar atentos a todas las oportunidades que Dios nos puede presentar para que precisamente nosotros podamos compartir esa palabra. A veces cuando queremos nosotros instruir a un adolescente, si les decimos,
vamos a tener un estudio, vamos a compartir la palabra, vamos a tomarnos una hora para leer la palabra y compartirla y que meditemos en ella. Bueno, pues si le decimos eso a un adolescente que no está firme en su fe, que no está firme en la fe, pues difícilmente va a aceptar, difícilmente va a decir, ah, sí, está bien. Y si por alguna razón decide o lo acepta, pues posiblemente esté con una mala actitud, ¿no? Digo, yo creo que los que tenemos hijos adolescentes, pues nos ha tocado esa parte, ¿no? De decir, vamos a compartir la palabra y dicen que no. Y si dicen que sí, están con esa mala actitud, ¿no? Entonces, aquí, pues quisiéramos compartirles algo que a lo mejor pudiera servir, ¿no? Para todos aquellos que tienen hijos adolescentes, pues que no piensen que solamente así se puede compartir la palabra, ¿no? Y aquí le voy a pasar la palabra a mi esposita para que nos pueda compartir algo. Bien, bueno, yo les quiero compartir el ejemplo por el simple hecho de decidir de cuándo podemos compartirles o hablarles de Dios a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, hay veces que cuando nuestros hijos, cuando se despiden para irse al colegio, para irse al trabajo, o que van a salir y que nosotros les podemos decir, ay, que Dios te bendiga, o sea, ahí estamos exaltando a nuestro Dios, ¿no? O cuando ellos regresan o te avisan que ya llegaron al lugar, al indicado al que van a asistir y que te dicen, mami, ya regresé, y que tú les das gracias a Dios, pues les estamos enseñando a que dependan de Dios, ¿no? A que sean agradecidos con Dios. Yo siento que son tiempos que, o sea, que pues, se pueden utilizar como un comienzo, ¿no? O sea, no nos confundamos en cuestión de que solamente así es una enseñanza, sino es un inicio, sobre todo para cuando tenemos un hijo que pues que no es creyente, ¿no? O sea, o se rehúsa a creer en Dios. O sea, siento que es una parte esencial con la que podemos iniciar y que yo se las comparto, ¿no? Porque es un testimonio vivo que nos ha pasado con respecto a nuestra hija Frida, ¿no? Que ella, o sea, se niega muchas veces a ir a la congre o estar con nosotros en un estudio, ¿no? Y que dice, sí, luego, y nos puede poner mil excusas, ¿no? Gracias a Dios está obrando Él en su vida porque ya últimamente ya acepta que podamos compartir, o ella tiene la iniciativa de que, mami, hay que orar, ¿no? Tengo un ejemplo que apenas hace, pues, 2 días, me pasó precisamente a mí, que le doy muchas gracias a Dios, porque digo, pues fue de bendición, ¿no? Apenas llegaron unos vecinitos aquí al lado de casa y pues trajeron unos perros, que obviamente no son de aquí, pero pues salió el vecino y los pequeños perros se saltaron y se salieron de casa. Y Frida estaba muy afligida por esa situación, ¿no? De que, mami, ya se salieron, se van a perder, no son de aquí. Y pues tanto era su preocupación que, o sea, Dios en ese momento usó a esos perros del vecino y pidió que oráramos, ¿no? O sea, yo digo, Dios está obrando, porque ya el hecho de que, pues ella, o sea, te pida que orar, pues es muy padre, ¿no? Y el que se postre y el que pueda... Perdón. Y el que ella pueda abrir su corazón y pedirte, o sea, hay que orar, te digo, wow, Dios, eres tú, ¿no? Aunque ella se rehúsa y todo, o sea, pues reconoce su grandeza y que Dios puede tener el control de todo, ¿no? Y digo, wow, o sea, es un gran regalo y ahí es cuando vemos pues, la presencia de Dios, ¿no? O sea, cómo Dios obra en cualquier momento y puede ser pues cualquier situación, ¿no? También, digo, ahí entramos en, pues también en nuestro rol, ¿no? Como esposas, o sea, sin quitarle al varón su responsabilidad, su liderazgo, o sea, de cómo nosotras podemos ser luz para nuestros hijos, cómo nosotras podemos pues también compartir y ser esas ayudas idóneas que Dios pues nos demanda que seamos, ¿no? Y que como en cualquier momento, como decía mi esposito anteriormente, podemos usarlo como dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, en cualquier momento y por cualquier situación, dentro y pues fuera de casa. Y pues es un
pues es un testimonio que, o sea, se me hace, así que digo, wow, Dios, es muy grande, ¿no? Otro ejemplo bíblico que nos enseña también la importancia de que la mujer debe de instruir a los hijos y que es muy importante, es para mujeres, o sea, que están solas o que tienen un esposito no creyente, es en la segunda carta a Timoteo 1:5, si me gustan acompañar. Segunda carta de Timoteo, a Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí podemos notar que la instrucción que recibió Timoteo pues vino de su madre y de su abuela, que hizo que la fe que tenían se manifestara en la vida pues de Timoteo. Cuando tienes esposo, el rol del esposo es ser proveedor y no solo de lo material, sino que también debe él proveer en lo espiritual. Entonces debe de proveer pues con fe, ¿no? Debe proveer sabiduría, nos debe de proveer de esa fe genuina a nuestro Dios para que nosotros podamos ser dependientes de Él. O sea, nos provee con el conocimiento, ¿no? Con lo que Dios ha hablado a su vida. Por eso debe ser ese varón un maestro, el maestro que enseña la palabra en su hogar, que enseña la palabra a su esposa e hijos. Entonces nosotras como esposas ahí entramos y debemos de ser esa ayuda idónea que el varón necesita para que él cumpla y pueda llevar bien su rol también. Podemos también, pues, otro ejemplo, pues comenzar orando en todo tiempo por ellos, para que Dios los llene de esa sabiduría de lo alto, para que Dios les dé dirección, para que siempre ellos estén firmes en esa fe genuina a Dios, que ellos anhelen tener el carácter de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo, y que todo lo que nos compartan pues sea de edificación y de bendición para nuestras familias. En Proverbios 16:32 nos dice, 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En este versículo, Dios nos enseña que debemos controlar nuestra ira, que debemos de ser pacientes para no herir a nuestros hijos o a nuestros espositos. Hay veces que nuestros hijos atraviesan diferentes etapas y en cada una de ellas se les van a presentar situaciones difíciles. Ellos van a ir aprendiendo a tomar decisiones y seguramente algunas no serán tan buenas, y por eso es importante que nosotros estemos cerca de ellos, que nosotros conozcamos sus debilidades, y si nosotros estamos bien cimentados en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él nos manda, en lo que su palabra nos dice, seguramente les podremos aconsejar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra carne o a nuestras ideas, sino conforme a la palabra. Y así ellos irán aprendiendo poco a poco a reconocer la voluntad de Dios y basar sus decisiones en esa voluntad y aprender de esas decisiones. Otro versículo que nos habla también de la paciencia es en Salmos 145:8, si me gustan acompañar. Salmos 145:8. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces aquí, bueno, estos versículos que hablan de la paciencia, pues es porque pues muchas veces nosotros como padres nos enojamos, ¿no? Nos enojamos porque pues los hijos a veces no toman buenas decisiones, a veces son rebeldes, son necios, pero realmente Dios nos enseña que debemos ser pacientes, debemos ser misericordiosos. Seguramente ellos pues van a equivocarse, ¿no? Pero pues debemos nosotros estar siempre cerca y que ellos tengan la confianza de que nosotros vamos a poder apoyarlos, ¿no? Muchas veces por esa poca paciencia, por esa ira que a veces
nos llena cada vez que vemos a un hijo que toma una mala decisión, que se comporta mal. Muchas veces pierden la confianza, ¿no? Nos pierden la confianza y buscan por otro lado ese apoyo. Entonces, no significa que no vamos a disciplinar, no significa que no vamos a llevarlos hacia a la enseñanza de que si hacen algo mal va a haber consecuencias. No, simplemente significa a que no ofendamos, ¿no? Que no nos llene nuestro corazón, nuestra cabeza de enojo, de ira, y que comencemos quizá a gritar, quizá a ofender, a lastimar, y así es como nosotros debemos enseñar, ¿no? La instrucción también habla de eso. La instrucción no nada más es enseñar por dónde debe de ir el camino, ¿no? Sino también enseñar a que si se comete un error, si se equivoca, si alguno se sale, se desvía por derecha o izquierda, pues que nosotros también podamos enseñar que podemos regresar, ¿no? Que Dios nos perdona, que Cristo nos perdona, que Él ya murió por nosotros y que no hay error que no pueda perdonar, ¿no? Que siempre hay esa esperanza de que podemos regresar a su camino, podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos y cambiar cualquier situación, ¿no? Entonces, eso también entra dentro de la instrucción, que nosotros también les enseñemos a levantarse, también les enseñemos que un error no define cómo va a ser tu vida, un error no define cómo de aquí en adelante vas a ser, sino que gracias a Cristo, gracias a su misericordia y que por su gracia hoy podemos regresar al camino, ¿no? Regresar a Él, regresar a sus brazos, pedir perdón y comenzar de nuevo, ¿no? Eso también lo debemos de enseñar. Y también, claro que es importante que ellos también sepan que pues todo acto pues tiene una consecuencia, ¿no? Y que pues se tienen que pagar las consecuencias de nuestros errores, pero aún en su misericordia, o sea, Dios es bueno y nos ayuda a pasar esas malas batallas. Amén. Y bueno, algo también que les queremos compartir y algo maravilloso es que Dios muestra su amor y su fidelidad en promesas. Y aquí hay promesas también que Dios nos da cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, cuando nosotros caminamos por ese camino que ya Cristo nos enseñó y quisiera que me acompañaran a Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Entonces, si caminamos conforme a la voluntad de Dios, si andamos por donde Cristo nos enseñó, nuestros hijos serán dichosos. ¿A quién no le gustaría que sus hijos fueran dichosos, ¿no? Amén. A todos nos gustaría que la dicha estuviera en nuestros hijos, que se llenaran de dicha. Y no estamos hablando de éxito, no estamos hablando de riqueza, no estamos hablando de popularidad. Estamos hablando de tener hijos e hijas temerosos y temerosas de Dios. Y que sin duda eso hará que sean dichosos. Van a vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que los va a hacer dichosos. Eso es lo que ellos van a aprender y van a poder gozar de esa gracia que ya Cristo nos dejó, nos dio. Y otro versículo que quisiéramos compartirles es Proverbios 22, 6. Ahí adelantito de donde estamos. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, aquí también debemos ser claros que la enseñanza, que la obediencia, debemos de enseñarla a nuestros hijos. Ellos necesitan ser enseñados a obedecer. Ellos no nacen sabiendo obedecer. Al contrario,
Nosotros sabemos que por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros nacemos sabiendo desobedecer. Entonces, así como a un niño le enseñamos a leer, le enseñamos a escribir, pues también les tenemos que enseñar a obedecer. Eso es algo que no van a aprender solos, no van a aprender, mucho menos viviendo en el mundo, ¿no? Sabemos que ellos al crecer van a estar viviendo en el mundo y el mundo va a reforzar esa naturaleza que tenemos, ¿no? Si ya somos desobedientes, pues el mundo va a reforzar la desobediencia. Entonces nosotros tenemos que enseñar a obedecer para que ellos, estando en el mundo, se puedan proteger y puedan obedecer la palabra, y esa va a ser su protección, ¿no? La obediencia a la palabra va a ser la mejor protección que podamos nosotros darles a nuestros hijos. Amén. Aquí también mi esposita les va a compartir otro testimonio. Bueno, nosotros en lo personal les vamos a compartir nuestro testimonio a la importancia de estar cerca de nuestros hijos, porque en nuestro caminar con Cristo hemos reconocido que estando lejos de Dios, pues nada somos, ¿no? Y que cometemos errores donde a veces nos ganan los afanes y dejamos lo más importante por lo menos. Nosotros lo vivimos con nuestras hijas de muy pequeñas, donde pues perdimos la oportunidad de instruirlas, ¿no? Desde esa edad pequeña. Y por tal, una de nuestras hijas, pues no está completamente cerca de Dios, ¿no? Como nosotros anhelamos. Bueno. Y sabemos, o sea, obviamente que pues todo es en el tiempo de Dios, que sus tiempos son perfectos, pero podemos ver que su presencia pues está en nuestras vidas, ¿no? Porque sí está obrando Dios pues en la vida de nuestra hija. Y hoy anhelamos no cometer el mismo error pues con nuestro pequeño Bel, ¿no? Y damos gracias a Dios por esa gran bendición que ahora nos da y de conocerlo, ¿no? O sea, de que Él llegó en un momento pues muy oportuno y que podemos hacer de Él un pequeño, pues que pueda ser temeroso de Dios, que pueda ser un gran varón y de poderlo instruir, ¿no? Desde ahorita, desde esa edad en la palabra y en el camino de Cristo. Así que pues los exhortamos a que si tienen aún hijos pequeños, no dejen pasar más tiempo y no se conformen con las enseñanzas solamente de los domingos o de los estudios de Vida Kids, que si bien son de gran bendición porque pues también, o sea, les ayuda muchísimo, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor nosotros como padres no tenemos el tiempo, no les podemos dedicar el tiempo, pero pues qué gran bendición sería también pues seguir nosotros, como decía mi esposo, pues siguiéndolos, enseñándolos desde pequeños e instruirlos también desde casa, nosotros como padres, ¿no? Amén. Bueno, y aquí para continuar con el estudio, también quisiéramos compartirles pues qué piensan los hijos, qué piensan los jóvenes, y para eso le voy a dar la palabra a nuestra hija Citlali. Bueno, hoy como hijos es importante que aprendamos para qué es la instrucción, ¿no? Por qué nos dan esta instrucción y cómo es que debemos obedecerlo. Entonces, primero me gustaría que nos acompañaran a leer Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces aquí nos está hablando específicamente a los hijos, pero menciona dos palabras importantes, que es instrucción y dirección. Entonces, para entender completamente este versículo, pues tenemos que saber qué significa la instrucción y la dirección. Entonces, una instrucción es un castigo, una reprensión, una advertencia, una corrección, un consejo, disciplina y enseñanza. Y por otro lado, la dirección es un estatuto, dirección y enseñanza legal. Entonces, hoy como hijos, pues sabemos que el mayor tiempo del día lo pasamos pues con mamá, ¿no? Porque normalmente el papá trabaja. Entonces, el papá es el que da la instrucción, pero
quien nos guía para hacerla o quien nos va dando esa dirección para poder seguir, o sea, para poder obedecerla, pues es nuestra mamá. Y en este caso, el papá se encarga de tener que disciplinar o de tener que reprender o corregir si algo nos está haciendo de esta manera. Y aquí me gustaría que me acompañaran a leer Proverbios 3:12, que dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, pues como hijos muchas veces no nos gusta que nos castiguen, que nos corrijan, pero al final hoy debemos entender como hijos que esa corrección o que esa reprensión es un reflejo de su amor hacia nosotros, ¿no? Así como Dios corrige a quien ama, así hoy el Padre a quien corrige, pues es al que ama. Entonces, si hoy nuestros padres nos corrigen, si hoy nuestros padres nos dan una instrucción, aunque no nos guste, pues es un reflejo del amor que nos tienen, ¿no? Yo recuerdo que desde chiquita mi papá me decía eso, ¿no? Porque pues yo me enojaba así como, pero es que todos hacen esto, ¿no? Y yo quiero hacerlo, o yo, ¿por qué no? Y era así como, pues a lo mejor sus papás no los quieren, ¿no? O sea, porque los dejan hacer lo que quieran, pero yo no, porque yo te quiero y porque quiero lo mejor para ti. Entonces, justamente esas reglas o esos límites o esa corrección es un reflejo del amor, porque obviamente un padre que ama a sus hijos, pues no va a dejar que se pierda solo por dejar que haga lo que a él le parezca mejor. Entonces, muchas veces como hijos no vemos como que todo el panorama, ¿no? O sea, solo vemos como nuestra situación o nuestro sentimiento y no vemos qué consecuencias puede traer esto, pues después a nuestra vida. Y pues es importante que también hoy como hijos aprendamos cómo debe ser esa obediencia, porque muchas veces obedecemos, pero pues no de la mejor manera, o muchas veces decimos que vamos a obedecer, pero no lo hacemos. Entonces, para esto me gustaría que me acompañara a Mateo 21, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Del 28 al 32. Dice, parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces aquí está mostrando como a dos hijos, ¿no? O sea, la parábola está hablando de dos hijos. El que dice, no lo quiero hacer, pero pues al final lo hace. Y el que dice, sí lo voy a hacer y nunca lo hace, ¿no? Entonces, justamente la pregunta que dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pues vemos que es el primero, ¿no? Porque al final pues lo hizo. Pero no era la actitud. O sea, hoy nuestra obediencia debe de ser con esa disposición. Porque pues muchas veces terminamos obedeciendo, pero nuestra actitud o nuestra disposición a la obediencia, pues no es la mejor, ¿no? Y ahí también se ve reflejado cuánta obediencia le tenemos a Dios o cuánto amor y respeto tenemos. Hoy, como hijos, deberíamos ser la combinación de ambos, ¿no? Del que dice, sí, Señor, lo voy a hacer, y pues que lo hagas. Y con buena actitud, o sea, y también en el tiempo, ¿no? Porque hoy como hijos, pues solemos ser que hasta la quinta vez que nos dicen lo hacemos. Y eso también, pues no es agradable a Dios, o sea, hoy debemos de ser hijos
que obedecen cuando se da la instrucción, que al primer momento en que nos dijeron, ve y haz esto, pues lo hagamos. Y no hasta la tercera o quinta vez o 10ª vez que nos digan, ¿no? O hasta que ya haya como una represalia por no hacerlo, ¿no? O que nos digan, si no lo haces, va a pasar esto, ¿no? O sea, no esperarnos a que tenga una consecuencia el no hacerlo. O sea, hacerlo desde un principio por ese amor. Y como mencionaba, esta obediencia refleja nuestro amor también a Dios. Hoy si queremos ser hijos de Dios agradables a Él, que hacen su voluntad, debemos también ser obedientes a nuestros padres. Y para terminar esta parte, quisiera leer Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, si hoy queremos ser hijos de Dios, que agradan a su Padre, que agradan a Dios, también tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Hoy esa obediencia a nuestros padres refleja qué tan obedientes somos a Dios. Y aquí quiero aclarar algo, porque muchas veces quizá nuestros padres no están en Cristo, o quizá muchas veces su dirección creemos que no va conforme a la voluntad de Dios, o que a lo mejor no deberíamos de hacerlo. Y un filtro para saber qué debemos obedecer es que esa obediencia pueda glorificar a Dios. Si hoy nos piden hacer algo que no glorifica a Dios, pues tenemos que obedecer primero a Dios, tenemos que agradar primero a Dios que a nuestros padres. Pero si su instrucción y su dirección vienen conforme a la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo, porque al hacerlo no solo honramos a nuestros padres, sino que honramos a Dios, reflejamos ese amor y esa obediencia que le tenemos a Dios. Entonces, pues yo como hija exhorto a los hijos a que seamos más obedientes como en Aquito. Amén. Bueno, y para seguir con el estudio, bueno, queremos hacer así como una aclaración. ¿Qué es lo que debemos enseñar como padres? ¿Cómo debemos instruir o en qué debemos instruir a nuestros hijos? Bueno, pues en la palabra. Es claro que nosotros, lo principal, lo que más les va a ayudar va a ser la palabra de Dios. El que podamos nosotros enseñar esa palabra, vamos a poder estar seguros de que nuestros hijos van a crecer con seguridad, van a crecer sintiéndose amados, van a crecer siendo responsables, anhelando ser mejores, pero no por orgullo, ni altivez o soberbia, sino que van a querer ser mejores para agradar a Dios, para honrar a Dios. Van a crecer respetando y amando a su prójimo. Eso es lo que enseña la palabra. Eso es lo que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Y para esta reflexión quisiéramos compartirles el versículo de Juan, capítulo 17, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquí nos tenemos que enfocar siempre en instruir y enseñar la palabra, instruir y enseñar la verdad. Eso es lo que va a hacer a nuestros hijos dichosos. Va a hacer que nuestros hijos tengan paz, que se levanten después de cada caída que tengan. La palabra los va a levantar. Que puedan, también los va a ayudar a salir victoriosos en las pruebas. Y les va a enseñar a honrar y a ser temerosos de Dios. Entonces, pues qué mejor que enseñemos la palabra de verdad a nuestros hijos. Amén. Y algo que quisiéramos compartirles es estos renglones, esta frase que dice: el objetivo de ser buenos padres es producir hijos sabios que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Entonces, como padres tenemos un propósito. No solo
es proveerlos, no solo es cuidarlos, no solo es darles estudios, sino que conozcan y honren a Dios. Ese es el propósito que tenemos como padres. Y aquí también, si quieren acompañarnos a Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 24. Proverbios 23, 24. Dice, muchos alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Entonces, no solo el hijo va a ser dichoso, sino que nosotros como padres también nos gozaremos con él. Nos sentiremos orgullosos de ellos y seremos dichosos con ellos. Compartiremos esa dicha. Hemos oído la frase, mientras tú seas feliz, yo soy feliz. Pero si hoy sabemos que lo único que llena el vacío o los vacíos, sabemos que lo único que da verdadera dicha, sabemos que la verdadera felicidad es Cristo, pues preocupémonos y ocupémonos en instruir a nuestros hijos a que conozcan y sigan a Cristo. Y ya para terminar el estudio, ya para cerrarlo, quisiéramos compartirles otros versículos. Son parecidos al que iniciamos, solo que estos traen... ¿Sí puedes repetir la frase? Dice, el objetivo de ser buenos padres es producir hijos sabios que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Y los versículos con los que vamos a terminar están también en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. Y están en el capítulo 11 y son los versículos del 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11 del 18 al 21. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal de vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Hasta cuánto dice? 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces aquí, si nos damos cuenta, es muy parecido al primer versículo, a los primeros versículos que dimos. Pero aquí también agrega algo importante. ¿Qué significa? Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pues si vas a adornar tu casa, qué mejor que adornes tu casa con algo que tenga la palabra de Dios. Si vas a poner un cuadro, pues puedes buscar un cuadro que tenga la palabra de Dios. Si vas a poner un póster, que sea algo que contenga la palabra de Dios. Y esto nos llamó mucho la atención porque mi esposita también nos va a compartir otro testimonio. Pues bien, respecto a esto, o sea, también digo, Dios nos habló y ayer que estábamos terminando de preparar el estudio, ya checando así detalles, como al poner esta parte dijimos, pues sí es cierto, ¿no? O sea, qué tan importante es el adornar nuestra casa con la palabra, ¿no? O sea, que haya un versículo en un cuadro, o sea, porque, por ejemplo, yo les comparto que Gael, o sea, apenas también me dijo, o sea, digo, ¿cómo Dios obra, no? Y es su espíritu y estamos en un mismo sentir. De que digo, wow, ¿no? O sea, me dice, mami, ¿qué crees? ¿Sabes? O sea, yo ya me sé un versículo. Y le digo, ¿cuál, papi? Pues el que está colgado en mi cuarto, porque él tiene uno, precisamente en su recámara. Y le dije, ay, a ver si es cierto. Y todavía yo no. O sea, a ver si es cierto que te lo sabes. Y pues sí, o sea, me lo dijo sin verlo y digo, ¿qué tan importante es el que ellos vean la palabra? Porque así la memorizan y la pueden guardar en sus corazones. Amén. Entonces, aquí es importante eso, ¿no?
que podemos tener nuestra casa hermosa, tener nuestra casa bonita, pero también podemos tenerla llena de la palabra, ¿no? Eso es lo más importante, que en todos los rincones de nuestra casa haya palabra. Y otra parte que se nos hizo maravillosa de estos versículos es algo que añade al final, que es una promesa. Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, abracemos esta promesa, instruyamos a nuestros hijos para que padres e hijos seamos dichosos, honremos a Dios y si es su voluntad, nuestros días sean numerosos para poder disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y ahora nos gustaría que nos compartieran qué les pareció el estudio, si Dios les habló a su corazón, qué se llevan, o igual pueden tener algún testimonio que nos puedan compartir y que pueda edificar, ¿no? Nada más no se amontone. ¿No? Hola amiguitos, buenas A ver. ya noches, ya se oscureció. Ya se oscureció. Yo por eso pedí que la repitieras, la verdad es que no alcancé a escribirla antes, pero el hecho de esta frase me encantó, dice, padres, produzcan hijos sabios que conozcan y honren a Dios con sus vidas, ¿no? Entonces, me encantó la frase, la oración, y es una de las cosas que, primero como varones tenemos que de verdad ir trabajando día a día con nuestros hijos, y segundo como familias completas, plenas, en donde cada uno haciendo su rol, cada uno haciendo su papel, donde, como dice hoy Cicla, ¿no? Que nos dio el versículo Proverbios 1:8, el quien da la instrucción, el quien da la dirección, el padre la instrucción, la mamá la dirección, y cuando esos roles precisamente pues se conducen correctamente, es una familia pues que está honrando a Dios. Y aprendemos día a día, digo, por la frase que hoy escuché y me encantó. Entonces, damos gracias a Dios que podemos estar en la palabra y trabajando en ella, porque todavía falta mucho. Cuando estaban platicando, también yo recordé que cuando nosotros iniciamos en la vida en Cristo, mi mamá y yo fuimos las que empezamos a escuchar la palabra, y la persona que en ese momento nos discipulaba nos decía una frase, ¿no? Porque a veces, como decíamos, pues sí hay miembros de la familia que a lo mejor se resisten, que no quieren escuchar, que les cuesta trabajo todavía, ¿no? Entrar en esa misma sintonía con nosotros. Y ella nos decía, cómanse la manzana enfrente de ellos, ¿no? Entonces, de repente, pues es eso, ¿no? Darles antojo de lo que tú estás aprendiendo y aprovechar pues la sobremesa o cualquier espacio que tengamos para compartir, no, y ¿saben qué? Escuché esto, o el estudio de mujeres trató de esto, o en la prédica esto, ¿no? Y finalmente lo compartes y pues la gente que está ahí pues escucha, ¿no? Y finalmente es darle una probadita de lo que nosotros estamos viviendo al estar en la palabra de Dios, ¿no? Al estar en Cristo. Entonces, pues sí es muy cierto, no hay que aprovechar todos los momentos que tengamos porque todos son valiosos, ¿no? Y en algún momento, pues va cayendo esa palabra, esa semilla, y en su momento, pues germinará y producirá en esos corazones, ¿no? Al igual que lo hizo en el de nosotros. Creo que había también, nuestra hermanita Dulce había alzado la mano, no sé si. No creo que ya no está. Pues miren, a mí me agradó mucho porque, pues bueno, yo como nuevo me puedo decir, sí, pues bueno, he cambiado mucho mi carácter, porque mi carácter era muy fuerte. Y ahorita que estoy viendo la palabra, me está gustando mucho. Tengo el corazón en Dios y cada día me acompaña más.
Gracias. Gracias a Dios. Gracias Nos a da Dios. mucho gusto y damos gracias a Dios por tu vida, hermano, y por lo que Dios te está hablando, ¿no? A través de estos estudios, de qué tan importante es meternos y estar constantes alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere compartir algo? A ver, Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo también desde que empecé en la palabra he cambiado muchísimo. Yo tuve un carácter también muy fuerte, pero muy fuerte, totalmente horrible. Yo trabajé en lo más feo de las cárceles y es un ambiente feo. Cuando me invitó mi hija Elizabeth a Agua de Vida, la verdad que fue algo muy bonito, muy maravilloso porque todo cambió. Y mi hija Lisbeth, que es la otra hija que tengo, no quería, estaba muy alejada y ponía pretextos y entonces, como dicen ahí, empieza a hablar de lo que aprendiste, de lo que te dijo el pastor, de las consejerías que te da el pastor. Yo venía y platicaba y les decía, y más a Lisbeth que no iba y que no quería, estaba muy alejada y ahora empecé a hablarle y decirle, yo empecé a cambiar mi forma de ser, mi forma de hablar, de estar cerca de ellas, porque nunca estuve con ellas. Mi mami era la que los veía. Me empecé a cambiar desde que estuve con Cristo, estoy con Él y le agradezco a Dios que me haya llamado porque la verdad he cambiado muchísimo. Ellas me lo han dicho y ahora ya Lisbeth es la que nos acompaña a la iglesia, pero en ocasiones cuando puede, pues también ella es la que nos invitó, también a su papá lo invitó, le dijo, vamos, mira, el pastor es muy bueno, vamos para que lo vean, lo conozcan. Y la verdad sí, a Dios gracias, que nos ha cambiado muchísimo, muchísimo a los dos, porque hemos tenido otras experiencias diferentes a como vivíamos. Y ahora ya los cuatro tenemos otra manera de pensar, de hablar, de expresarnos entre nosotros mismos, porque en realidad Dios nos une, Dios nos enseña y nos enseñó a conocernos, a estar juntos, a platicar, ahora por ejemplo en estar en oración, en platicar lo que hemos aprendido y lo que uno puede explicarles, lo que más que nada lo que leemos y vemos aquí con ustedes, que Dios les da esa sabiduría para que nos hagan llegar a nosotros todos estos consejos y todo el ejemplo, porque como ustedes pues son una familia de ejemplo para nosotros, que la verdad les doy gracias a Dios porque están en mi vida. Perdón, pero estoy muy feliz por tenerlos como familia en Cristo. Amén. Gracias, perdone. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dulce. Sí, a mí me encantó estar en el estudio porque me va a permitir darles un testimonio bien bonito. Y ayer hablé con mi hijo el mayor. Es totalmente, que no es inconverso, sí, pero ahorita referente a lo que tocaban el tema, me despedí de él, le doy muchas bendiciones, pero ayer no se las di verbalmente. Y entonces me dice, ¿ya te vas a ir? ¿Ahora no me vas a bendecir? ¿Ahora me vas a dejar sin tu bendición? ¿Ya no vas a hacer que Cristo me vea? Y dije, wow. Y le dije, claro que sí, hijo. Claro que sí. Y entonces, dentro de mi corazón había un versículo, hay un versículo. Entonces yo se lo dije, es en Juan 12:46. Y dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Ese testimonio lo tengo de ayer, ¿sí? Y bueno, pues me gusta mucho compartirlo ahorita con todos ustedes porque es muy cierto, ¿sí? Mientras más compartamos o hablemos o seamos diferentes, sí se fijan en nosotros. Sí, como la importancia de nuestro testimonio también, ¿no? Es esencial en la vida de nuestros hijos. Sí. Y yo creo Sí. que en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Que esté a nuestro alrededor, o sea, nuestro testimonio, pues, como dice ahí, pues a nosotros debemos de ser luz en cualquier lugar, ¿no? En cualquier momento. Amén. ¿Alguien más?
Hoy ya nos despedimos. A ver, amigo Fabián. Decía, antes de que estuviéramos todos, decían por ahí que nos van a regañar. Y pues el Señor habla, ¿no? El Señor habla en nuestras vidas. A mí me quedó muy marcado la parte de que, y lo vuelvo a, yo siempre lo he insistido desde que llegué a la congregación, ¿no? Es una bendición el tener hijos pequeños y poderlos guiar desde pequeños en la palabra, ¿no? Y los jóvenes que, pues por la gracia de Dios se pueden o tienen ese clic o ese llamamiento de Dios y se pueden acercar a la palabra, el no dejar de instruirlos, ¿no? El no como padres ser piedra de tropiezo para ellos, porque muchas veces un padre se puede convertir en piedra de tropiezo, ¿no? Muchas veces los hijos dicen, ¿no? Ay, vamos a la congre, llévanos, va a haber congregación y no, es que hoy estoy cansado, estuve trabajando todo el tiempo y ahorita no, ¿no? Y después ya cuando los hijos ya quieren hacerlo, perdón, ya cuando los padres quieren hacerlo, ya los hijos ya no quieren. Entonces, es algo que siempre se me ha quedado muy grabado, ¿no? A todos aquellos que tienen hijos pequeños, pues no dejen de instruirlos en la palabra, ¿no? De llevarlos, de guiarlos. En estos tiempos he estado meditando mucho respecto a lo que estamos pasando, ¿no? Con nuestro pastor. Y nosotros, decía yo en un devocional apenas en alabanza, ¿no? Que representaba el pastor para nuestras vidas. Y pues es como un padre espiritual para nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestras tú el amor hacia tu pastor? Y precisamente hoy lo decías, ¿no? Es siguiendo la palabra, siguiendo lo que la palabra dice, siendo instruido por ella. Ahorita vemos el testimonio de todos es muy claro, ¿no? Desde que nosotros llegamos a la congregación, a la iglesia, a este templo, a esta congregación, pues nuestras vidas fueron transformadas y fueron cambiadas, ¿no? ¿Cómo se sentiría el día de hoy nuestro pastor, ¿no? Viendo esto, ¿no? Un grupo de matrimonios que pues tratamos de ser constantes, que tratamos de estar en los estudios, que no dejamos de buscar palabra. Hoy que nuevamente voy a hacer un comercial, hoy que nuevamente se abre la congregación, pues el interés, ¿no? De nosotros de ir a escuchar palabra, a escuchar el mensaje, porque sin duda, pues eso nos llena, nos motiva. De verdad, Dios ha sido muy insistente en mi vida en estos últimos días, en ese pasaje de no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hoy el ser humano, no sé si en otras iglesias, pero se está acostumbrando al Internet. Sin duda el Internet es muy bueno, nos ayuda que ahorita estamos pues en un estudio, ¿no? Pero yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir, nunca va a ser lo mismo el estar así que el estar viéndonos, que el estar teniendo ese contacto, esa relación juntos. Yo tengo un ejemplo muy claro y que me gusta mucho, ¿no? Yo tengo 2 nietos, ¿sí? Y yo los conozco por este medio, porque no los conozco en persona. Y gracias a este medio puedo conocerlos, puedo verlos, puedo hablarles, puedo hacer muchas cosas. Pero yo me he hecho esa pregunta, ¿qué sería mejor? ¿Verlos, seguirlos viendo por internet o tenerlos aquí a mi lado y poderlos abrazar y poderlos oler y poderlos sentir y poderles decir, esto nunca va a suplantar esto. Eso nunca lo va a suplantar. Sí nos ayuda, sí nos está ayudando, sí nos está apoyando en cuanto se está enfermo, en cuanto se está mal, sí nos está ayudando. Pero dice la palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Nos estamos acostumbrando a dejar de congregar. Yo creo que es algo muy importante que lo veíamos ahora
que como hijos debemos de agradar a nuestro Padre, primeramente a nuestro Señor y al Padre que Dios puso en nuestra vida como instrumento para nuestras vidas. Entonces, yo los exhorto a que pues no dejen de ir a la congregación, no dejen de congregarse, ¿sí? Y muchas veces, entrando un poquito en lo que hablaba mi hermano, muchas veces como padres también tenemos muchos miedos y temores de cómo enfrentar o confrontar a nuestros hijos, sobre todo cuando ya son grandes, cuando ya no sabemos cómo hablarles, cómo decirles. A veces es más fácil dejarlos que hagan lo que quieran y no tener ese valor de poder confrontarlos, de poderles hablar en ese amor, en ese respeto, que es algo que hemos aprendido y que hoy lo veíamos. Si nosotros guardáramos la palabra en nuestro corazón, si nosotros guardáramos esa palabra dentro de nosotros, esa palabra es la que nos va a llevar. Dice, ahorita decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas veces cuando tenemos hijos que ya son grandes y que son incrédulos, hasta eso nos da miedo y nos da temor. Y dice la misma palabra que la palabra es poder, que es poder para, como bien decían, muchas veces no puedes, no dirás palabra, no dirás cosas, pero el testimonio, el cómo hablas, el cómo les dices, el cómo contestas, eso es lo que los lleva. Si no van a la congregación, llévales la congregación al hogar. ¿Sí? Y si es cierto, es testimonio. De verdad vemos, yo también estoy en el mismo sentir que muchos de mis hermanos, y veo que mis hijos nos acercan a la palabra. Pero creo que gracias a Dios, a su gracia y misericordia, tenemos hijos sanos, hijos que obviamente han terminado una carrera, tienen logros, tienen metas, pero yo digo, para mí, lo mejor sería que ellos estuvieran con Cristo, aún con lo que tienen. Entonces, no dejar de orar por ellos, no dejar de esforzarnos, pero ellos tienen que ver en mí un reflejo de lo que ellos tienen que aprender. Entonces, debo de guardar la palabra en mi vida y llevarla por obra. Muchas veces puedes decir, es que los he dejado, ¿no? Pues sí, pero también es parte del testimonio. Yo tenía un ejemplo muy claro con ellos, ¿no? Cuando ellos jugaban fútbol americano, yo les decía, es como si yo te dijera este domingo, no vayas a jugar, y vamos a la iglesia. Y me dijeron, no, es que nosotros tenemos un compromiso con el coach, tenemos un compromiso con el equipo y tenemos que ir a jugar. Y yo les dije, pues yo tengo un compromiso con Dios y por eso tengo que ir y tengo que asistir. Y gracias a Dios lo entendieron y lo han entendido. Y como decía mi hermana ahorita, ¿no? Muchas veces lo mejor no lo comprenden, nos se molestan, nos dicen, pues ya están allá, se la pasan, se la viven. Pero si vemos el ayer y el hoy, creo que hay una gran bendición en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Y yo creo que no cambiaría nada de todas las veces que he ido, que he estado, porque es mi necesidad. Y eso me ha llenado y ha permitido que el día de hoy tengamos una familia estable, no una familia perfecta, pero sí una familia que en este hogar, Cristo es quien gobierna este hogar, ¿no? Y ya mejor le paro porque si no me sigo con otra hora de estudio. ¿Cómo tan importante es Y no dejen de congregarse, es comercial. la palabra? No dejen de De congregarse. todo, pues obedecerla, ¿no? Amén. Porque sí podemos saber y sabernos si queremos de memoria la palabra de Dios, pero si no lo obedecemos, pues es muerta, ¿no? Listo. Pues bien. Pues Muchas gracias. nos dio mucho gusto y yo creo que nos vamos a despedir con una oración. La palabra, bueno, Ah. ya le damos la palabra a Fabiancito. Muchas gracias por darnos este privilegio de poder dar un estudio, de poderles compartir nuestro testimonio, nuestro sentir y ahí mi hermanita quiere. Es que quiero hacer otro comercial antes de la oración. Recuerden que mañana hay Vida Kids, por favor, para que se conecten sus peques. A las 9. A las 9, ¿sale? Ahí los esperamos. Mari, te estoy viendo, no huyas.
A Vicky, también nos mandan a Vicky, a Anita. Carlitos y Anita, a Ine, no es cierto. Bien, ¿por qué no? Eso también es parte, ¿no? De lo que vimos hoy, que debemos de estar nosotros ahí constantes, ¿no? También si sabemos que hay estudio, bueno, pues tener ese tiempo, muchas veces los hijos pues dependen de los papás, ¿no? Imagínate que si los niños tienen un estudio y los papás dicen, no, hoy no hay compromiso, hoy no hay nada y nos vamos. O nos paramos tarde. O nos paramos tarde. O sea, pues ahí nosotros, como dice mi hermano Fabián, pues nosotros estamos siendo esa piedra de tropiezo, ¿no? Y tenemos nosotros que también pues enseñar esa parte, enseñar el compromiso, enseñar que Dios es primero y que debemos cumplir con esa parte de estar instruidos en la palabra, ¿no? Y motivarlos, ¿no? Para que con gusto se conecten y disfruten de su estudio. Y hay que tropezarlos, pero en todas esas cosas que no están bien, ahí sí debemos de ser piedra de tropiezo para ellos, estorbo para ellos, estorbarles en todas esas cosas que no están bien, ¿no? Amigo, ¿gustas orar para terminar, de favor? Ya puedo, Y, rápido. vale, Bueno, rápido, amados, gracias a Dios por sus vidas. Ahorita que tomaba mi esposito el tema de que nuestro pastor pues es como un padre espiritual, ¿no? Y así es. Yo quiero compartirles algo que compartía con las mujeres el martes. Dentro del anhelo del corazón del pastor estaba el que los estudios siguieran, el que las predicaciones siguieran, el que esto no se detuviera. Entonces, cuando hacemos esto, cuando nos congregamos, cuando entramos a los estudios, cuando somos perseverantes en la oración, cuando somos perseverantes en la lectura y el estudio de la palabra, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro pastor, porque eso fue lo que él nos enseñó. Y de alguna manera estamos cumpliendo el anhelo de su corazón, pero también sobre todo la voluntad del Padre, de nuestro Creador. Entonces, pues yo solamente reafirmo el consejo que hoy está dando mi esposito y de verdad me gustaría que pudieran hacerlo extensivo a todos los hermanos de la congregación, porque pues ahorita la verdad hay mucha dispersión, si se dan cuenta como que somos los mismos, ¿no? Hay que ir en busca de aquellos que están dispersos e invitarlos y animarlos a que puedan volver a congregarse, volver a conectarse a los estudios, estar perseverantes en la oración. Dios nos está hablando a todos, ¿no? De alguna manera, y como dice su palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Y el escuchar significa que lo vamos a poner en acción. Entonces, pues nada más era eso, amados hermanos, y ahora sí, dejo a nuestro hermano Eric que nos despida en oración. Gracias. Amado Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra que has puesto en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a llevarla por obra, que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón. Te pedimos por estos matrimonios para que los puedas fortalecer, los puedas unir, los puedas hacer crecer en tu palabra, en tu sabiduría, que podamos nosotros reflejar el amor que nos has enseñado, que podamos nosotros tener ese carácter de tu Hijo Jesucristo, que podamos nosotros enseñar tu palabra a nuestros hijos, que puedan ellos ser también testimonio de ese amor, que puedan ellos ser luz en el mundo. Sabemos que hoy es muy complicado todas las atracciones que el mundo les ofrece son difíciles de resistirse, pero sabemos que tu palabra es lo único que puede lograr que ellos resistan. Sabemos que tu Espíritu Santo es lo único que va a poder fortalecerlos, va a darles poder para que ellos puedan resistir estas atracciones del mundo. Te pedimos por ellos, te pedimos por todos los matrimonios que hoy no pudieron conectarse, para que pongas en ellos ese corazón dispuesto a también crecer en tu palabra, crecer en santidad, crecer en perseverancia, que no desmayen, que no se enfríen, que, como dice mi hermano Fabián, que se congreguen también. Los estudios y todas la palabra que se comparte entre semana es también el congregarse, el estar juntos, el estar unidos,
el poder seguir junto con mis hermanos compartiendo la palabra. Te pedimos también esta noche por todos aquellos que están pasando por pruebas de salud, para que tú también obres con poder en su vida, en su salud. Te pedimos por nuestro pastor, para que también puedas darle restauración, puedas darle sanidad, puedas fortalecerlo, que su fe no decaiga, que persevere en todo momento, y que seas tú obrando en el que sea tu Espíritu Santo el que pueda obrar con poder en su vida, en su salud y por su familia. Te pedimos por su familia también, para que la fortalezcas, la unas, la llenes de tu espíritu, para que ellos puedan también perseverar en tu palabra, puedan tener siempre ese anhelo de estar siempre confiando en ti. Te pedimos también por nuestro hermano Jorge, que te damos las gracias, que salió bien de su operación, de que tú tomaste el control de esta operación. Te pedimos por nuestra hermana Lía, que también está pasando por prueba de salud. Te pedimos por todos aquellos que en este momento tienen una aflicción de esta parte de su salud. Sabemos que es tiempo difícil por los contagios, pero sabemos que tú tienes el control de todo, que tú tienes el control de nuestras vidas, y que cuando confiamos en ti, pues aceptamos tu voluntad y solo te pedimos que nos des de tu fuerza y de tu poder. Te damos gracias por estos estudios, te damos gracias por mis hermanos, por esos líderes del Ministerio de Matrimonios, y te pedimos por ellos, para que los sigas llenando de tu espíritu, los sigas fortaleciendo, los sigas llenando de tu sabiduría, y puedan fortalecer este gran ministerio. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén.